Buenas noches, profesor. Esperando que haya tenido un lindo día, siempre positivamente, ¿no? Con la voluntad del Señor. Bueno, me presento. Mi nombre es Heiser Jair Arevalo Guevara, la cual estoy cursando el segundo ciclo. Y bueno, con usted nos ha tocado llevar el curso de geometría descriptiva. Bueno, en este tema o en este aspecto me ha tocado exponer sobre mi trabajo final o el proyecto final que usted nos ha dejado, que es una intersección de un cilindro con un cono. Bueno, para esto se podría llamar que esto es un cono y esto es un cilindro. Lo que está de rojo es un cilindro y lo que está de azul es un cono. Pero bueno, como vemos aquí, una parte del cilindro no se observa por la intercepción que ha tenido. Bueno, en este momento le voy a explicar sobre un poco, se podría decir, la teoría de lo que es el cilindro. El cilindro es de la parte color roja. Y bueno, el cilindro es, bueno, en geometría descriptiva se podría decir que un cilindro está formado por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz. Bueno, se dice también que si la directriz es un círculo y la generatriz es perpendicular a él, entonces la superficie obtenida es llamada cilindro circular recto. Bueno, la parte rojita o lo que está pintado rojo es el cilindro. Siguiendo con un poquito de teoría también de lo que es el cilindro, tenemos, bueno, en lo que mayormente lo utilizamos es el cilindro rectangular, bueno, el cilindro oblicuo y el cilindro de revolución. En el cilindro rectangular, el eje del cilindro es perpendicular a las bases. En el cilindro oblicuo, si el eje no es perpendicular a las bases. Y el cilindro de revolución, si este está limitado por una superficie que gira 360 grados. Bueno, es un poquito de teoría de lo que es el cilindro. Pero bueno, aquí en este caso tenemos un cilindro rectangular, por lo que el largo es un poquito más, o sea, tiene un poquito más de medida que el ancho. Muy bien, siguiendo con la exposición también le voy a expresar o le voy a explicar sobre un poquito de teoría lo que es el cono. El cono, o también superficie cilíndrica, ¿no? Se podría llamar también. Está conformado por rectas paralelas denominadas generatrices, las cuales contienen dos puntos en una curva plana. Bueno, estas superficies pueden ser superficie cilíndrica de revolución, puede ser superficie cilíndrica de no revolución. Bueno, como vemos, este es el cilindro o el conito más claramente que podemos observar, ¿no? Pero siempre mostrando que tiene una intercepción que posteriormente lo explicaremos. Bueno, siguiendo con un poco de la teoría, la superficie cilíndrica de revolución, si todas las generatrices equidistan del eje paralelo a ella, y la superficie cilíndrica de no revolución, si no existe un eje que equidiste de las generatrices. Bueno, espero que haya entendido un poquito sobre lo que es la teoría, sobre lo que es el cilindro y el cono. Bueno, como este proyecto principalmente es para mostrar lo que es las intersecciones, cómo se ha intersectado el cono con el cilindro y sus vistas también. Bueno, en esta vista lo que podemos observar es que una parte del cilindro no se ve, no se observa, pero se puede observar con claridad que está por el fondo o por el dentro del cono. Bueno, vamos a girar a otra vista. Bueno, nos damos cuenta que a la vez con esto estuviera en una sola, o sea, no hubiera intersección. Se podría decir que
bueno, perdón, si hubiera sí hay intersección, pero o sea, se podría llamar que se podría observar que está en una sola superficie. O sea, no se observa lo que sobrepasa de la intersección del cono el cilindro. Bueno, aquí vemos cómo observamos cómo es intersectado dentro del cono. Vamos a girarlo a la parte de acá. En la parte en la parte posterior nos damos cuenta que también es la misma vista, ¿no? Se puede observar un círculo dentro del cono o al costado del cono. Bueno, esta es la otra vista y aquí vemos con claridad cómo se ha hecho la intercepción. Vemos cómo esta línea, la segunda línea de acá que aparece en es la parte, se podría decir la base del cono. Pero aquí en este nos damos cuenta que se muestra como un círculo y dentro de ella intersectado el cilindro. Pero viéndolo de otra vista nos damos cuenta cómo es intersectado, ¿no? Vamos dándole vuelta, ve. Y ya, de este modo podemos mostrar la vista que vemos un círculo y dentro de ello cómo se ha metido el cilindro. Pero en este caso no vemos cómo cómo está intersectado, ¿no? el cilindro. Ahí vamos dando la vuelta. Exacto, ya. Bueno, esas son las vistas que he mostrado, pero también voy a mostrar las medidas. Vamos a mostrar las medidas. Bueno, nos damos cuenta como las medidas de altura es 80. La altura es 80. Muy bien. Vamos a medirlo con claridad. Ya, aquí nos damos cuenta como el radio es de 14, porque todo esto la circunferencia mide 28. Y bueno, de este modo nos damos cuenta como de la base del cono hacia el centro del cilindro mide 25, ¿no? Y nos damos cuenta que el radio del cilindro es de 14 centímetros. Muy bien. Vamos acá. Ahí también se muestra con más claridad como 25 centímetros tiene el radio también del cono y de altura tiene 80 centímetros. Muy bien. Bueno, esto fue mi exposición. Este trabajo lo realicé en Inventor y espero que le haya gustado, profesor, esperando también que siempre se encuentre bien de salud, siempre positivamente con toda la familia. Y bueno, creo que este proyecto nos ha ayudado bastante porque nos ayuda a darse cuenta cómo de diferentes vistas nos se muestran cómo se intersectan las figuras, ¿no? Y bueno, profesor, que tenga una bonita semana, ya también finalizando casi el ciclo, y se cuide mucho, profesor. Muchas gracias. Esta es mi exposición de lo que es el cono intersectado con el cilindro en Inventor. Muchas gracias.